Las bases de datos NoSQL están diseñadas para superar las limitaciones de las bases de datos relacionales. No debería ser una sorpresa que un gran número de personas que hayan iniciado diferentes proyectos con bases de datos relacionales hayan terminado su diseño en diferentes tipos de bases de datos NoSQL para satisfacer los retos de su proyecto. Entonces, ¿qué es una base de datos NoSQL? Para comprender en qué consiste, primero vamos a entender los 4 tipos diferentes de bases de datos NoSQL. El tipo de base de datos NoSQL más simple es conocido como clave valor o key value. Está diseñado como una especie de diccionario donde si usted conoce una palabra, está en capacidad de buscar su valor. En ese caso, si usted conoce una clave, usted es capaz de buscar una determinada cosa. Por ejemplo, si usted tiene un ID de una persona, usted podría buscar su nombre. Ahora bien, este tipo de funcionalidad es muy útil para el almacenamiento en caché y nos ofrece algunas mejoras de rendimiento. Pero en general no están valiosas las nuevas tendencias, por lo que no vamos a pasar demasiado tiempo desarrollando los aspectos de las bases de datos clave valor. Un segundo tipo son las bases de datos de documentos, y lo que distingue a una base de datos de documentos es que son capaces de almacenar múltiples clave valor en una estructura llamada documento. Los documentos se pueden asemejar a registros paralelos en una tabla. Las claves pueden ser escalares, es decir, que son de tipos de datos simples, como enteros o cadenas. En cambio, el valor sí puede ser de estructuras más complejas, como listas, arreglos o matrices. Un tercer tipo de base de datos son las bases de datos NoSQL columnares o white column. Este es probablemente el que más se asimila a las bases de datos relacionales, pero tenemos que tener cuidado porque a pesar de que utilizamos términos como tablas y columnas, en las bases de datos relacionales la idea de una columna y una tabla es muy diferente de lo que es en las bases de datos columnares. Por ejemplo, en una base de datos columnar los datos son desnormalizados. Las columnas no son fijas, es decir, que pueden cambiar, por lo que por ejemplo podemos añadir columnas sobre la marcha en nuestra aplicación, y de esta manera surge el escenario de que los registros de la misma tabla pueden tener diferentes columnas. Al igual que una base de datos documentales, los valores aquí pueden ser estructuras complejas, tales como matrices y listas. Un cuarto tipo de las bases de datos NoSQL son llamadas bases de datos orientadas a grafos. Básicamente son redes que representan la información como nodos de un grafo, entidades y sus relaciones con las aristas del mismo, los enlaces. De manera que se puede usar teoría de grafos para recorrer la base de datos, ya que ésta puede describir atributos de los nodos y las aristas. Las aristas y las entidades tienen propiedades, y esto es importante porque esas propiedades son las cosas que podemos consultar. También podemos consultar en los enlaces y caminos entre las entidades. Resumiendo, las bases de datos NoSQL nos brindan la flexibilidad necesaria para adaptar los cambios de requerimientos, mientras que nos provee la propiedad de escalar para satisfacer las necesidades de almacenamiento y computación de nuestros proyectos analíticos.